Bueno, bienvenidos apreciados estudiantes. Como siempre, para mí es una gran satisfacción compartir con ustedes este espacio. El tema que nos cita el encuentro del día de hoy es titulado Estudio de la conducta del productor. Para que ustedes puedan consignarlo allí en la asistencia por la opción módulos, es conducta del productor. Nosotros dijimos en el último escenario que estos son principios de microeconomía. Dentro de los principios de microeconomía está el estudio de la conducta del consumidor y de la conducta del productor. Dijimos que la microeconomía es considerada como la psicología económica, la psicología que estudia conductas sociales humanas. En este caso, la microeconomía estudia la conducta económica del consumidor o demandante, del productor o oferente. Y dijimos también que esos principios o esa microeconomía, la escuela microeconómica, que es una partecita, es una metodología para abordar la ciencia económica, una de tantas formas de abordar la ciencia económica, decíamos que se llama la ciencia hedonista a la microeconomía. Hedonista quiere decir que está siempre observando, analizando, estudiando al sujeto económico en búsqueda permanente del placer y en rechazo permanente de el dolor. El consumidor y el productor se enfrentan, decíamos, a o cualquier sujeto económico a placer y dolor. ¿Qué intenta siempre hacer con el placer? Maximizarlo, el consumidor. Y con el dolor, minimizarlo, rechazarlo, evitarlo. Entonces, decíamos, en el último encuentro, el consumidor o demandante conoce los medios, desconoce los fines y tiene que decidir. Y decide con base en el principio de la máxima utilidad, la máxima satisfacción. Aquí nosotros decíamos, él sabe que recibe su salario, ¿qué hacer con ese salario? Tiene que hacer el mercado, la educación, la salud, el transporte, el celular, las deudas de él, de toda su familia, las necesidades son ilimitadas. ¿Qué hace? Entonces decíamos con Menger, tiene que primero que todo hacer un orden de prioridades. Imposible satisfacer todas las necesidades. Debe entonces seleccionar las que para él sean las más importantes y decide con base en la máxima satisfacción. Por eso analizábamos al consumidor con dos funciones, la utilidad total o placer total o goce total y la utilidad marginal o goce marginal o placer marginal. Y el productor, ¿qué nos dice la microeconomía? El productor u oferente, entonces, es un sujeto económico que se enfrenta a necesidades ilimitadas. Conoce los fines. El fin es ganar y ganar y ganar y ganar y ganar y ganar. Esa finalidad del productor es ilimitada. Esa es su necesidad. Es obtener una máxima ganancia, ganar cada vez más y más y más, tener una empresa, dos empresas, tres empresas y desconoce los medios. ¿Quién es el productor u oferente? Dice la microeconomía, el que se enfrenta a unos factores de producción escasos y sabe que tiene que utilizar tierra, trabajo, capital, recursos naturales, ciencia, investigación, tecnología. ¿Cómo hacer? Desconoce los medios. Entonces, si utiliza tanta maquinaria, no puede utilizar tanta mano de obra. Si utiliza tanto de publicidad, no puede entonces pagar tanto de asesoría empresarial, etcétera. Tiene que irse por el camino más corto. Por lo tanto, el productor es o oferente o vendedor el que conoce los fines, que es ganar, 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 ganar. Su finalidad es ilimitada, desconoce los medios, entonces los factores de producción que son escasos y tiene que minimizarlos. Tiene que irse por el mínimo costo, el mínimo esfuerzo, el camino más corto para poder optimizar la ganancia. Por lo tanto,
El consumidor actúa según el máximo placer. El productor toma decisiones según el mínimo dolor, el mínimo esfuerzo, el mínimo costo para obtener la máxima ganancia. Y aquí nosotros entonces, dice la economía, el productor tiene un comportamiento diferente según se trate de corto plazo o largo plazo. El corto plazo y el largo plazo en la economía no se determina por el tiempo, sino se determina por las siguientes características que nosotros vamos a señalar. Corto plazo. Cuando decimos que el productor se comporta en el corto plazo, ese corto plazo está caracterizado por las siguientes características, los siguientes criterios. El corto plazo, en el corto plazo nosotros decimos el productor se enfrenta a factores de producción fijos y factores de producción variables. Por lo breve del tiempo no puede alterar todos los factores de producción. Tienen que permanecer constantes, fijos, algunos y poquitos variables. Por lo tanto, en el corto plazo el productor se enfrenta a costos fijos, que es la cantidad de insumos fijos multiplicado por los precios, más los costos variables, que es la cantidad de insumos o factores de producción variables multiplicado por los precios. Y el CTC o costo total a corto plazo es igual al costo fijo total, CFT, más costo variable total, CBT. Mientras que en el largo plazo, el productor sí puede alterarlo todo, la ciencia, la investigación, la tecnología, tomar decisiones, planificar. A largo plazo no hay factores de producción fijos, todo es variable. Por lo tanto, a largo plazo, el productor incurre solamente en costos variables. Y el costo total a largo plazo, o CTL, es la sumatoria de los costos variables totales, que es la cantidad de factores de producción variables multiplicado por los precios de esos factores variables. Esa es una característica muy importante que distingue el corto plazo de el largo plazo. En el corto plazo, nosotros analizamos al productor bajo la ley de los rendimientos marginales decrecientes, que ya la vamos a ver. Mientras que en el largo plazo se habla de economías de escala. Economías de escala son todos los factores externos a la empresa que hace que el costo medio a largo plazo descienda, como la ciencia, la investigación, la tecnología, la capacitación de la mano de obra y deseconomías de escala, cuando hay mala planeación y errores en el largo plazo, en la dirección de las empresas. Esa es una segunda característica que distingue el corto plazo de el largo plazo. Otra característica, en el corto plazo no hay tiempo para hacer innovación científica ni probar, ensayar, experimentar, reingeniería. Eso se puede hacer, pero a largo plazo. Entonces, a largo plazo sí puede andar al día con la ciencia, la investigación, la tecnología. A corto plazo, no. Y una última característica que distingue el corto plazo del largo plazo. El corto plazo no admite movilidad de los productores, oferentes productores, entre diferentes sectores de la economía. El largo plazo, sí. Por ejemplo, en el corto plazo, el productor que esté produciendo calzado y está perdiendo, si su pérdida supera los costos fijos totales, decimos, pues tiene que liquidar su empresa, debe cerrarla. Si es menor a los costos fijos totales, puede recuperarla, pero no puede decir si los costos fijos son menores, ¿cierto? Si sus pérdidas superan los costos fijos totales, pues eso quiere decir que ya la empresa no le da ni para lo mínimo, el agua, la luz, el arriendo, entonces tiene que cerrarla y no puede decir en el corto plazo, yo voy a dejar de producir calzado y me voy a pasar a producir muebles. No,
Cambiar la línea de producción, eso implica muchos elementos, muchos factores, muchos pasos. Eso lo puede hacer a largo plazo. Cambiarse de producto, cambiarse de sector, lo puede hacer a largo plazo. En largo plazo, sí admite movilidad del productor a través de los diferentes sectores de la economía. En el largo plazo, nosotros decimos, por ejemplo, si el que produce los muebles está ganando, entonces está ganando. ¿Qué pueden hacer los otros que están en otros sectores que están ganando menos? Pues pasarse a ese sector. Por lo tanto, el largo plazo puede salirse del productor, cambiar la línea de producción, entrar a otro sector. En el corto plazo, no, no es posible por lo breve del tiempo. Por lo tanto, estas son las características que distinguen al productor en el corto plazo y en el largo plazo. Nosotros decimos en la economía, para nosotros es un error decir el corto plazo es un año y el largo plazo son 5 años, no porque depende del producto. Por ejemplo, el que tiene una frutería, el corto plazo es una semana o máximo un mes y el largo plazo son 3 meses. Mientras que el que produce el calzado, el corto plazo son 6 meses o un año y el largo plazo son 3 años. Y si produce carbón, el corto plazo son 5 años y el largo plazo son 10 años. Y si produce petróleo, el corto plazo son 5 o 7 años y el largo plazo son 30 años. Entonces, no es el tiempo en economía lo que distingue el corto plazo del largo plazo. Son estas características que acabamos de mencionar. Y pues desde luego que nosotros cuando hablamos de el productor, nos metemos con los costos de producción. Y en economía, recuerden los primeros escenarios, nosotros hablamos es de costos de oportunidad. El costo de oportunidad es aprovechar el mejor uso, el mejor momento de los para poder producir y tomar decisiones. Está asociado con el mejor uso de los recursos de la empresa. Son oportunidades que se tienen que aprovechar dependiendo fundamentalmente de las opciones y de las diferentes alternativas. Costos de oportunidad que nosotros lo vimos cuando desarrollamos ese modelo muy importante de la frontera de posibilidades de producción. De otra parte, el productor incurre en costos privados y costos sociales. ¿Qué son los costos privados? Los que asume la empresa. Y costos sociales son los efectos que ese empresario le causa a la sociedad. Pueden ser positivos, pueden ser negativos. Ahí hablamos en los costos sociales de externalidades positivas o externalidades negativas. El productor que produce el calzado y sus desechos los bota a los ríos. Ahí hay un costo social negativo, por lo tanto ahí entra el Estado a castigar con impuestos. Pero el productor que está produciendo con el desarrollo sostenible, producción limpia, ¿cierto? Generando empleo, ahí hay un costo social positivo o una externalidad positiva y ahí el Estado tiene que entrar con premios, con subsidios, con apoyos. Es siempre que se produce o se consume también hay una externalidad positiva o negativa. Y ahí debe entrar el Estado. Entonces, los costos privados son los que en los que incurre la empresa y los costos sociales son los efectos sociales que le causa a ese empresario, a la sociedad, positivos o negativos. Ojalá siempre sean positivos. A su vez, los costos privados en los que incurre el empresario pueden ser implícitos y explícitos. ¿Cuáles son los implícitos? Los implícitos son los que están ahí determinados en los activos fijos de la empresa, el edificio, el taller, la maquinaria, el equipo, ¿cierto? Implícitos, ahí están. Y los explícitos son los
fijos y los variables, los costos fijos y los costos variables. Los costos fijos, pues su misma palabra lo dice, los que tiene que pagar, produzca o no produzca, venda o no venda. Y los costos variables sí dependen del volumen de producción. A corto plazo hay fijos y variables. A largo plazo, solamente variables. Entonces, por ejemplo, costo fijo, un ejemplo de costo fijo para cualquier empresario, ¿como cuál dirían ustedes? ¿Costo fijo? ¿Cuál puede ser? Los servicios. Los servicios, sí, muy bien. Los servicios son, en su mayoría, son costos fijos, a no ser que sea una empresa que esté produciendo bajo el celular, por ejemplo. Entonces, con la internet de forma totalmente virtual, entonces ahí ya sería variable, pero en su mayoría son fijos, el pago del arriendo, el pago de la administración, el pago de la vigilancia, esos son costos fijos. Venda o no venda, tiene que asumir esos costos. Y los costos variables sí dependen del volumen de lo producido. En el corto plazo, no se los olvide, hay costos fijos y costos variables, mientras que en el largo plazo solamente hay costos variables. Entonces entramos a analizar al productor en el corto plazo. En el corto plazo se analiza al productor bajo una ley muy común, muy famosa, muy real, que se llama la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Aquí está. Ley de los rendimientos marginales decrecientes. ¿Qué dice la ley? Definámosla y luego la explicamos. La ley dice, cuando a factores de producción fijos se le añaden factores de producción variables, el producto marginal tiende a decrecer. Eso dice la ley. Cuando a factores de producción fijos se añaden factores de producción o insumos variables, el producto marginal tiende a decrecer. Vamos a poner un ejemplo para hacerlo un poco más sencillo. Vamos a tomar el ejemplo de alguno de ustedes, por ejemplo, que tiene una tierrita de 10 hectáreas. John, por ejemplo, tiene una finquita, una tierra de 10 hectáreas. El factor fijo, 10 hectáreas, ¿sí? A corto plazo, John tiene 10 hectáreas. A largo plazo puede ser el dueño de toda la región, pero a corto plazo solamente cuenta con una finca de 10 hectáreas. John en esa finca de 10 hectáreas va a cultivar cebolla al año. Y para cultivar cebolla, John va a contratar un factor variable, supongamos, un insumo variable que puede ser trabajo. Cualquiera puede ser el insumo fijo, cualquiera puede ser el insumo variable. Aquí hablamos de factor fijo en este ejemplo, tierra, y factor variable, mano de obra. Bueno, en la tercera columna de la tabla de la derecha está PT del trabajo. Este es el producto total del trabajo expresado en bultos de cebolla producidos por John, nuestro productor, ¿cierto? Al año. Bultos de cebolla al año. En la siguiente columna tenemos PME del trabajo, esto es el producto medio del trabajo. El producto medio del trabajo, en este caso, es la cebolla producida por un trabajador, por uno. Y en la última columna tratamos el PMG del trabajo, el producto marginal del trabajo. ¿Cómo lo definimos? El producto marginal del trabajo es lo producido, en este caso, por un trabajador adicional. Recuerden que todo lo marginal es
adicional. El producto medio en este caso es lo producido por un trabajador. El producto marginal, la cebolla producida por un trabajador adicional. Bueno, entonces miremos nuestro ejemplo numérico. Aquí John no tiene quien le cultive su tierrita. ¿Cuál fue el producto total del trabajo? 0. El producto medio del trabajo. El producto medio siempre será el producto total dividido las unidades del factor variable, que en este caso, en este ejemplo, estamos tomando como factor variable el trabajo. O sea, 0 sobre 0. Bueno, nada, producto medio 0. Y el producto marginal todavía no hay ningún trabajador adicional contratado, por lo tanto, no hay producto marginal. Seguimos con nuestro empresario, John, 10 hectáreas. Contrató 2 trabajadores. Contrató John a Roberto y a Wilfredo. Con 2 trabajadores, ¿cuánto le produjo esta finca al año? Le produjo 10 bultos de cebolla al año. 10. ¿Cuál es el producto medio del trabajo? Pues lo que produjo cada uno de los 2. 10 dividido 2. 5. ¿Y cuál es el producto marginal obtenida por el último o la última unidad de el factor variable? Entonces, para obtener el producto marginal, decimos es la variación en el producto total, 10 menos 0, 10, dividido 2 menos 0. 10 dividido 2, 5. ¿Cómo leemos ese 5? El segundo trabajador solito produjo 5 bultos de cebolla al año. Ahora sigue John con su finca de 10 hectáreas y contrató otros 2 trabajadores, a Jorge, ¿cierto? Y a Jamie. Entonces, con 4 trabajadores esa finca, ¿cuántos bultos de cebolla produce al año? 24. Producto total del trabajo. En promedio, cada trabajador, ¿cuánto produce? 24 dividido 4. 6. ¿Y cuál fue el producto marginal obtenido por el cuarto trabajador solito? Ese adicional. El producto marginal obtenido sería 24 menos 10, 14, dividido 4 menos 2, 2. 14 dividido 2 me da 7. Quiere decir que el cuarto trabajador solito fue mucho más productivo que el segundo. El producto marginal creció. Y sigue John con su finca de 10 hectáreas y contrata otros 2 trabajadores, a Giovanni y a Jorge. 6 trabajadores laborando en la finca de John. ¿Cuántos bultos de cebolla producen al año? 30. 30. En promedio, cada uno de los 6, ¿cuánto produce? 30 dividido 6, 5. Y el último, el sexto, trabajador solito, ¿con cuánto contribuyó? 30 menos 24, 6. Dividido 6 menos 4, 2. 6 dividido 2, 3. El sexto trabajador solito ya no es tan productivo como el cuarto, que es tan productivo, altamente productivo, o como el segundo. Y así seguimos. Contrató otros 2 trabajadores John, 8. ¿Cuántos bultos de cebolla le produjeron? 32 bultos de cebolla.
En promedio, cada uno de los 8, ¿cuánto produce? 32 dividido 8, 4. Y el último octavo trabajador, ¿cuánto le está produciendo? 32 menos 30, 2. Dividido 8 menos 6, 2. 2 dividido 2, 1. El octavo ya no es tan productivo. Y si contrató otros 2, 10, ¿qué pasó con el producto total? Son los mismos 32. Ese es el máximo de la finca. Ese es el tope de producción de la finca. Eso quiere decir que cada uno de los 10, ¿cuánto produjo? 32 dividido 10, 3.2. Y el décimo, ¿con cuánto contribuyó él solito? 32 menos 32, 0. Dividido 10 menos 8, 2. 0 dividido 2, 0. es 0. Nada, nada, está así observando. Nada más, observando. Y si llegaron a contratar, John, otros 2, ¿qué pasó con la producción de la finca? Se cae. 30. Eso quiere decir que el producto medio, pues, se reduce todavía más, 30 dividido 12, 2.5, y el aporte del número 12, trabajador, sería 30 menos 32, menos 2, dividido 12 menos 10, 2, o sea, menos 1. El 12avo no está de observador, sino está tocando la guitarra o echando chistes, o está bailando, está jugando, está distrayendo, está ni trabaja ni deja trabajar, como dice el dicho. Entonces, ¿por qué se da este fenómeno? No porque el sexto sea un trabajador más malo que el cuarto o el octavo sea uno muy malo o el décimo sea un muy malo trabajador. Todos los trabajadores tienen el mismo perfil. ¿Qué es lo que pasa? Que llega un momento en que ese factor de producción fijo se queda cortico para esas adiciones de esos factores variables y no pueden responder positivamente esos factores variables porque ese factor ya es escaso. ¿Qué pasa con los primeros 2 trabajadores? Tienen toda la finca a sus anchas. Les toca recoger, les toca sembrar, les toca comercializar, les toca arar la tierra, les toca cocinar, les toca lavar, les toca planchar, les toca hacer todas las actividades. Están sobreexplotados esos 2 trabajadores. Llegaron 4, bueno, ya entonces las cargas ya empiezan a dividirse las actividades, los oficios, la tierrita. Llegaron 6, entonces se empiezan a dividir las tierritas, las cargas, las actividades y ya sencillamente cuando fueron contratados 10, ya toda la tierra está asignada, los insumos fijos están asignados, ya no hay cómo ser productivo. El factor fijo se quedó cortico, escaso, limitado para que los factores variables pudiesen responder positivamente a ese proceso productivo. Entonces, esa es la ley de los rendimientos marginales decrecientes. La ley dice cuando a factores de producción fijos se añaden factores de producción variables, el producto marginal tiende a decrecer. Puede que al principio crezca, ¿cierto? Pero la tendencia es a decrecer, a hacerse 0 y a llegar a ser negativo. Yo siempre les digo, eso no se da en la ley solamente en la economía, eso se da también en la casa, se da en la vida real, se da en tantos ejemplos. Por ejemplo, yo les digo, cuando ustedes decidieron independizarse y vivir solos en un apartaestudio, ¿cómo la pasan? Decidieron independizarse y vivir solitos en una parte estudio. ¿Cómo la pasan? ¿Cómo la pueden pasar? Nadie les molesta.
pasan? ¿Cómo la pasan? ¿Bien, mal? Cuando decidieron acudir a su independencia y tomaron un apartamentico, ¿cómo la pasan? De pronto bien, ¿cierto? ¿Qué dice John? ¿Qué dice Duan? ¿Cómo la van a pasar? ¿No? Danixa, Wilfredo, ¿la pasan de pronto? Bien. Y si le llegó una muy buena compañía, pues la pasan mejor. El producto marginal crece. Pero si ya le llega ahí la suegrita, el cuñadito, el primo, ¿cómo la van a pasar? Pues mal, ¿cierto? Per- perdón. Ahí que tienen que hacer, incomodarse, como dice el dicho, no hay cama para tanta gente, no hay comida para tanta gente. Les toca racionarlo todo, les toca incomodarse. O sea, se da la ley de los rendimientos marginales decrecientes. A largo plazo no se da, porque a largo plazo, ¿qué hace John? Compra otra finca y otra finca y otra finca, ¿cierto? Ya no hay insumos fijos, todo es variable. A largo plazo, el que se independizó en el apartamentico a largo plazo ya compra un penthouse, una finca, ¿cierto? Y va a albergar a todos los que quiera, de toda su familia. A largo plazo la ley no se da, se da a corto plazo. La ley de los rendimientos marginales decrecientes. Siempre que a factores de producción fijos se le añaden factores de producción variables, la productividad marginal tiende a decrecer. Y aquí está, en la parte izquierda, la geometría, la gráfica de las diferentes funciones. Aquí tenemos en la parte izquierda superior la función de el producto total, en este caso del trabajo, y en la parte inferior las funciones de producto medio, en este caso del trabajo, y producto marginal. Acá lo tenemos. Entonces, en el eje de la Y, en la gráfica superior, tenemos el producto total expresado en bultos de cebolla. Bultos de cebolla al año. Y en el eje de las X tenemos los trabajadores que están siendo contratados. Y decimos en la gráfica superior de la izquierda, con 0 trabajadores, ¿cuánto se produjo en esta finca? Miremos la tablita. 0. 0 bultos de cebolla. Con 2 trabajadores en la finca. La finca no se grafica porque es una constante, 10, 10, 10. 2 trabajadores. ¿Cuánto se produjo al año? 10 meses. Entonces, con 2 trabajadores se produjeron 10 bultos de cebolla. Con 4 se produjeron 24. Con 4 se produjeron 24 bultos de cebolla. Con 6, 30. 30 bultos. Con 8, 32. Con 10, 32. Se llegó al máximo. Al máximo se llegó aquí. 32. Y ya con 12, ¿qué le pasa al producto total? Empieza a decrecer. Esta montañita, que en matemática la llamamos parábola, la manejan con exponentes, con función exponencial, se llama el producto total, la función de producto total. En este caso, producto total de el trabajo. Fíjense el producto total, cómo va aumentando. Va aumentando. Al principio aumentó 10, luego 24, o sea, aceleradamente.
Luego tiene un punto de inflexión en donde sigue aumentando despacito, de 24 a 36, de 30 a 32, 2, 32 ya no aumenta y luego decrece. Entonces, al principio tiende a aumentar aceleradamente, luego desaceleradamente alcanza su máximo y luego decrece. Ahora el producto medio del trabajo en la gráfica de la izquierda inferior. El producto medio para 0 trabajadores, 0. Para 2, 5. Para 4, 6. Para 6, 5. Para 8, 4. Para 10, 3.2. Entonces, fíjense que el producto medio parte de 0, va aumentando, alcanza su máximo en 4 y luego tiende a decrecer suavecito, suavecito, y luego decrece fuertemente. Ese es el producto medio, en este caso, del trabajo. Y el producto marginal. El producto marginal, entonces miremos cuál es su comportamiento en la gráfica inferior de la izquierda. Aquí tenemos producto marginal. Para 0, nada. Para 2, 5. Para 4, 7. Para 6, 3. Para 8, 1. Para 10, 0. Es esta gráfica de color rojo. Y para 12 ya es negativo. El producto marginal. El producto marginal, entonces, está al principio por encima del producto medio. ¿Por qué? Porque la efectividad de los insumos variables, de los primeros insumos variables, en este caso, de las 2 primeras unidades, 2 primeros trabajadores, ¿cierto? Y hasta los 4 fue excelente. 4 trabajadores, 2 trabajadores fueron muy buenos y 4 súper buenos. Entonces, eso quiere decir que el producto marginal estará por encima del producto medio y el producto medio crecerá. Y ya llega a un punto en donde se corta el producto medio con el producto marginal. Eso lo llamamos el punto óptimo técnico, en donde ahí fue muy buena la eficiencia de los insumos variables. El producto medio creció, el producto marginal está por encima del producto medio y el producto total está creciendo aceleradamente. Luego, ¿qué pasa? Se siguen adicionando más trabajadores, 6, 8. ¿Y qué pasa con el producto medio? Decrece y el producto marginal está por debajo del producto medio. Y cuando el producto marginal alcanza su punto máximo, su punto 0, el producto marginal es 0, el producto total alcanza su punto máximo. Este punto, cuando se alcanza el producto total máximo y el producto marginal 0, se llama el máximo técnico, en donde se alcanza el máximo de producción, el máximo de ingresos, el máximo de ganancias, y a partir de ahí ya el producto total decrece, el producto medio decrece fuertemente y el producto marginal es negativo. Y aquí una cosita, todo lo que sea marginal, todo, en este caso, el producto marginal es siempre, será siempre la pendiente de el producto total. Miren el producto total entre 0 y 2. En 0 es 0. Miren la gráfica. Y para 2, el producto total es 10. Entre 0 y 2, ¿cuál es el producto marginal? Entonces decimos es la pendiente. La pendiente es Y2 menos Y1, o sea, 10 menos 0, dividido X2 menos X1, 2 menos 0. La pendiente es el cateto opuesto, Y2 menos Y1,
sobre x2 menos x1. Entre 0 y 2, entonces da 10 dividido 2. 10 dividido 2 es 5, que es el producto marginal. Todo lo que sea marginal se explica a través de la pendiente. Los economistas lo explican a través de derivadas. Aquí es sencillo, a través de pendientes. Entonces, ¿qué pasa con la pendiente inicialmente del producto total? El producto total tiene pendiente positiva y va creciendo la pendiente. Eso quiere decir que el producto marginal, entonces, es creciente, está por encima del producto medio. Luego, ¿qué pasa? El producto medio, el producto total, la gráfica de arriba, izquierda, sigue aumentando despacito. Es decir, la pendiente es positiva, pero el producto marginal ya decrece, la pendiente decrece. Y cuando se alcanza un máximo o un mínimo, dicen los matemáticos, no hay pendiente, no hay inclinación. El producto marginal es cero. Y cuando la función decrece, la pendiente es negativa. El producto marginal es negativo. Entonces, teniendo en cuenta estas tres gráficas, la de la parte izquierda superior y el producto medio y el producto marginal de la parte izquierda inferior, nosotros decimos el productor a corto plazo siempre pasará por tres etapas de la producción. ¿Cuáles son esas tres etapas? La primera, aquí están diferenciadas. La primera se inicia en el origen y va hasta donde se corta el producto medio con el producto marginal. Cuando se corta el producto medio con el producto marginal óptimo técnico, el producto total está creciendo aceleradamente. Eso quiere decir que las primeras unidades del insumo variable, en este caso, las primeras 4 unidades fueron excelentes, demasiado productivas, pero mucho. Bueno, etapa 2. Empieza desde el óptimo técnico, desde el punto de corte del producto marginal con el producto medio, y termina donde el producto marginal es cero, y ahí el producto total es máximo. Ahí se alcanza el máximo de producción total, el máximo de ventas, el máximo de ingresos, y ahí pues ya el producto marginal está por debajo del producto medio, el producto medio decrece suavecito. ¿Y qué quiere decir que el producto marginal esté por debajo del producto medio? Que las nuevas unidades después de la cuarta, unidades de factor variable, ya pierden eficiencia. Y a partir de el punto de corte, en donde, o a partir de el punto donde el producto marginal es cero y el producto medio decrece fuertemente y el producto total decrece, ya en la etapa número 3, en donde los insumos variables en la etapa 3 son totalmente ineficientes. Totalmente. Las últimas unidades del factor variable, aquí llegaron 12 trabajadores, 14, 16. Esos trabajadores no tienen cómo ser productivos. Ya la tierra está toda arada, cosechada, fumigada. Están sencillamente jugando, bailando, haciendo la fiesta, etcétera. Entonces, esas unidades del factor variable ya son totalmente ineficientes. Y de esas tres etapas, decimos en la economía, que son tan reales en el corto plazo, ¿cuál es la mejor para el productor? ¿Cuál será en la que encuentra el productor el punto de equilibrio, el mínimo costo, la máxima ganancia, los máximos ingresos? ¿Cuál será? ¿La 1, la 2 o la 3? ¿Qué me dicen? Están muy calladitos. ¿Cuál será de esas etapas?
la mejor, en donde el productor alcanza su punto de equilibrio, su mínimo costo, su máxima utilidad, sus máximas ganancias. De esas 3 etapas, ¿cuál será la ideal? En donde tiene que ubicarse el productor. ¿Qué me dicen ahí en el chat? ¿Qué me dicen? La 1, ¿no? La 1, digamos que la 1 es buena, pero ¿qué es lo que pasa? Miren, en la 1, donde el producto total está creciendo tan aceleradamente, el producto marginal está por encima del producto medio, el producto medio está creciendo y alcanza su punto máximo. Quiere decir que estas unidades, por ejemplo, en nuestro ejemplo, estos 4 trabajadores primeros son muy buenos. El primero muy bueno, el segundo buenísimo, el tercero requete bueno, el cuarto excelente. Son muy buenas. Pero ¿qué pasa? Que son poquitos trabajadores para mucha tierra. O sea, con seguridad que nuestro empresario John está sobreexplotando a esos trabajadores. Les toca muy duro. Entonces, es mucha tierra y poquitos, mucho del factor fijo y poquitos del factor variable. Diferente de la 3. En la 3 ya son muchos las unidades del factor variable, en donde ya no tienen cómo ser productivos. Hay desperdicio en la 3, hay desperdicio del insumo variable. Y está, pues, sobreutilizada el factor fijo, tierra. En la primera hay desperdicio con seguridad del insumo fijo. 10 hectáreas de tierra y solamente 4 trabajadores, con seguridad que está subutilizado la tierra. Entonces decimos, de las 3, la mejor es la número 2. ¿Por qué? Porque en la número 2 se logra el máximo de producción total, 32 puntos en este caso, de cebolla. Es lo máximo que da esa finca. ¿Qué quiere decir que se alcance el máximo técnico? Pues que se contrataron los factores de producción que deberían haberse contratados. Las combinaciones entre los insumos son las mejores. En la primera etapa tenemos 10 hectáreas y 2 trabajadores o 4 trabajadores. En la tercera etapa tenemos 10 hectáreas y 12, 14, 20 trabajadores. No, en la segunda etapa tenemos 10 hectáreas, 8 trabajadores o 10 trabajadores, que es muy lógico, ¿cierto? Es decir, no hay desperdicio ni de insumos fijos ni de insumos variables, ni sobreexplotación de insumos fijos o insumos variables. Y en la etapa 2 decimos, entonces el productor alcanza su equilibrio, el máximo de ventas, el máximo de ingresos, el máximo de ganancia, la máxima producción total. Se están aprovechando de la mejor manera los factores fijos y los factores variables y se da en la etapa 2 el principio de equimarginalidad. ¿Qué quiere decir el principio de equimarginalidad? Que la productividad marginal del trabajo, ¿sí? Del factor laboral, sobre PL, el precio del trabajo, o sea, el salario, debe ser igual a la productividad marginal de la tierra dividido PT, el precio de la tierra, que es el arriendo. En otras palabras, el último peso invertido en mano de obra es tan rentable como el último peso invertido en tierra. Entonces, eso es lo que espera del productor, que la contratación de los factores fijos y variables les sean todas igualmente rentables. No
utilizarlas en partecitas iguales. No, que el último peso invertido en la utilización de los insumos fijos y variables les sean igualmente rentables. Esa es entonces el principio de equimarginalidad. Aquí se da el equilibrio del productor en donde en la etapa 2 se alcanzan las mejores combinaciones de los factores de producción. ¿En qué radica, por ejemplo, les digo yo, el que produce el éxito del que produce la pizza? En que saber combinar todos esos insumos, todos esos factores de producción, tanto de queso, tanto de champiñones, tanto de salsa, tanto de tomate, tanto de verdura, tanto de carnes, tanto de harina. ¿Sí? Ni más ni menos. Es exactamente, es lo mejor, las mejores combinaciones de insumos o de factores de producción las encuentra en la etapa 2, ni en la 1 ni en la 3. Y esas óptimas combinaciones de factores de producción implica que sus costos de producción pueden ser bajos y sus ganancias pueden ser altas. Entonces, en la etapa 2, donde se da la equimarginalidad en el productor y donde encuentra su punto de equilibrio. Y aquí, pues para terminar esta partecita, la función oferta está, así como la demanda está muy pegada, les decía, de la utilidad marginal decreciente, la oferta está muy pegada de la productividad marginal decreciente. Esta es la oferta, aquí en la gráfica de la derecha inferior, del productor que produce la cebolla, de John. X, bultos de cebolla producidas al año. Y P, los precios de la cebolla. Entonces, ¿qué hizo John? Para producir la cebolla, a las 10 hectáreas le fue añadiendo mano de obra, fue contratando más mano de obra. ¿Y qué pasó con la productividad marginal del trabajo? Tendió a decrecer. Si la productividad marginal tiende a decrecer, ¿qué pasa con los costos de producción? Se suben. Y él tiene que subir los precios. Por lo tanto, va subiendo los precios a medida que produce más cebolla, por la productividad marginal decreciente, se suben los costos de producción y pues él tiene que subir los precios. Sube los precios, aumenta la producción, baja los precios, disminuye la producción. La función oferta va muy pegada de la productividad marginal decreciente, así como la demanda va muy paralela de la utilidad marginal decreciente. Esa es la ley de los rendimientos marginales decrecientes que les decía, se da no solamente en la economía, sino en la vida real. Por ejemplo, yo noto en los grupos que ustedes los conforman la institución. 5 personas para hacer un trabajo. Difícil la comunicación, difícil el entendimiento, difícil. Entonces, se contactaron 2 personas, hicieron el trabajo muy bien, obtuvieron de 0 a 5 una nota de 4,5. 3, no, ya muy difícil el entendimiento, la comunicación, el trabajo en equipo. Esos 3 obtuvieron una nota de 3,5. 4, 5, 6 se reunieron, hicieron una fiesta, no hicieron el trabajo y la nota fue de 2. Entonces, esa es la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Como dice el dicho, entre más vacas, menos leche. Esa es la ley, pero es válida solamente a corto plazo. A largo plazo no hay validez de esa ley, porque a largo plazo todo es variable. Todo es totalmente variable. Bueno, y aquí con base, ya para terminar, aquí con base en esa ley de los rendimientos marginales decrecientes, nosotros analizamos las funciones de costos totales a corto plazo. ¿Cuáles son los costos totales a corto plazo?
los costos totales, entonces decimos, es el CFT, costo fijo total, el CBT, costo variable total, y el CTC, costo total a corto plazo. Esas funciones de costos totales. Y aquí tenemos en la tabla de la izquierda la producción de cebolla, por ejemplo, de nuestro empresario John, el producto bultos de cebolla. 0 cebolla producida. Costos fijos. Esto puede ser en miles, ¿cierto? O en dólares al mes, al año, al mes, supongamos. Entonces, 50 en miles de pesos o en dólares, 50. Costo variable. Es una función que depende de la cantidad de cebolla producida, de Q. El costo fijo es K, una constante. 0. ¿Cuál fue el costo total a corto plazo de producir 0 bultos de cebolla? 50. El costo fijo más el costo variable. 2 bultos de cebolla producidas a la semana. Costo fijo, 50 en miles de pesos. Costo variable, 20 dólares. Costo total, 70. 4 bultos de cebolla. Costo fijo, 50. Costo variable, 35. Costo total, 85. Y así sucesivamente. El costo fijo total siempre será una constante. Ejemplos, los que ustedes ya mencionaban. El arriendo, la vigilancia, la administración, etc. Y los costos variables, la materia prima, las maquinarias, el arriendo, los insumos, los químicos, la mano de obra, que dependen del volumen de producción. Van aumentando a medida que se aumenta la producción. F de Q, costo variable. Y el costo total, la sumatoria. Entonces, la gráfica pues es muy sencilla. El costo fijo, aquí lo tenemos, en la gráfica de la derecha. En Q o X, bultos de cebolla producidos aquí, al mes o a la semana. Q. Y en el eje de las Y, los costos. Los costos totales, los costos fijos, los costos variables. Entonces, el costo fijo, muy fácil. 0 bultos de cebolla producidos, costo fijo, a la semana o al día, 50,000. 2, 50,000. 3, 50,000. 4, 50,000. 8, 50,000. El costo fijo es una línea recta, horizontal, paralela al eje de las X. Ese es el costo fijo total. Una constante. K, decimos, es una constante. El costo variable total sí va aumentando a medida que se aumenta el volumen de producción. Entonces aquí lo tenemos. Para 0, el costo variable fue 0. Para 2 bultos de cebolla, costo variable diario, 20,000. Aquí, para 2, 20,000. Acá está, 20,000. Para 4, 35. 35. ¿Ya? Curva de color verde. Para 6, 45. Aquí está. 45 para 6. Para 8 bultos de cebolla producidas al día o a la semana. Acá, 50 para 8, 50. Entonces, fíjense que el costo variable total, ¿cuál es la tendencia? El costo variable total, 0, 20, 35, 45. La tendencia es a aumentar, pero despacito. Aquí aumentó de 0 a 20, luego de 20 a 35, 15, luego de 35 a 45, 10, luego de 45 a 50, 5, porque la tendencia es aumentar despacito, despacito.
Pues los costos variables están muy pegados con la ley de los rendimientos marginales decrecientes. La ley de los rendimientos marginales decrecientes que acabamos de ver están muy relacionadas con la mucha eficiencia, poca eficiencia o ineficiencia de los factores de producción variables. Los costos variables son los factores variables o insumos variables multiplicado por los precios unitarios de esos factores variables. Y esos factores de producción variables que en la primera etapa son tan buenos, tan productivos, pues hace que los costos variables totales suban, obviamente, a medida que se aumenta el volumen de producción, pero van subiendo despacito, despacito. De pronto, en la etapa 2, cuando pierden eficiencia esos factores de producción variables, ¿qué pasa con los costos variables? Entonces se empiezan a aumentarse de 50 a 60-10, a 75-15, ¿sí? Y en la etapa 3, que son tan ineficientes los insumos variables, los costos variables totales se disparan en la etapa 3. Por lo tanto, esta curva de color verde, que es cóncava hacia abajo, luego tiene un punto de inflexión y luego es cóncava hacia arriba, representa el costo variable total. El costo variable total, cóncava hacia abajo, quiere decir que está representada en la primera etapa de la producción, luego cóncava hacia arriba, un punto de inflexión en donde aumentan despacito y luego se, se disparan. Ese es el costo variable total, muy amarrada a la ley que acabamos de ver, la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Y luego sumamos el costo fijo total y el costo variable total. Y obtenemos el CTC, el costo total a corto plazo. Entonces, fíjense, el costo total a corto plazo. Para 0, 50. El costo total a corto plazo siempre partirá de los costos fijos. A largo plazo sí partirá de 0 porque no hay costos fijos, no hay insumos fijos. Pero el costo total a corto plazo siempre partirá de los costos fijos. Entonces, para 0, ¿cuál fue el costo total? 50, que es la suma del costo fijo 50 más el costo variable 0. Para 2 bultos de cebolla, ¿cuál es el CTC, el costo total a corto plazo? El costo fijo, 50. Y el costo variable, 20. Entonces, el costo total para 2 bultos de cebolla es 70. 70. Para 4 bultos de cebolla, el costo total es 85, que es la suma del costo fijo, que es 50, más el costo variable total, que es 35. Entonces me da 85 acá. Por lo tanto, toda esta área, ¿cierto? Azul, pues es un área mayor que la sumatoria de los costos fijos más los costos variables. Y observen lo siguiente. Aquí, la distancia que separa el costo variable total, acá está, de el costo total, ¿cuánto es? Mire, en 0, de 0 a 50, ¿cuánto hay? 50. En 8, de 50 a 100, 50. En 10, aquí tenemos, entonces, en 10, de 50 a 110, ¿cuánto hay? 110 menos 60, 50. En 12, 125 menos 50 nos da menos 75, que es el costo variable total, nos da 50. O sea, esta distancia vertical que separa el costo total del costo variable total siempre va a ser la misma. Esta constante, que es el costo fijo. El costo total
a corto plazo menos el costo variable total, pues nos va a dar el costo fijo. Esa distancia que separa el costo total y el costo variable total siempre va a ser la constante, el costo fijo. Esos son los costos totales a corto plazo, costo fijo total, costo variable total, costo total, que tienen que ver con la famosa ley de los rendimientos marginales decrecientes. Y aquí, pues esta última partecita sí se las voy a dejar para estudio. Aquí están. A partir del ejercicio anterior, nosotros tenemos ahora los costos unitarios. Unitarios. Unitarios es el costo por unidad, o sea, en la tablita CFME, que es el costo fijo medio. CBME, que es el costo variable medio. CM, el costo medio. CMG, el costo marginal. ¿Qué será el costo fijo medio? Es el mismo ejemplo del productor de la cebolla. Traemos los costos fijos, los niveles de producción, el costo variable total y el costo total. Y el CFM, ¿qué es? Pues el costo fijo total, aquí, K, dividido los bultos de cebolla. Entonces, costo fijo medio. Aquí, para 2 bultos de cebolla, ¿cuánto será? 50 dividido 2, 25. Para 4, 50 dividido 4, 12,5. Para 6, 50 dividido 6, 8,33. Y así. El CBME, el costo variable medio, es el costo variable total, F de Q, sobre la producción, sobre los bultos de cebolla. Aquí lo tenemos. 20 dividido 2, 10. 35 dividido 4, 8,75. Y así seguimos. El CME, costo medio. ¿Qué es el costo medio? Es el costo total dividido la producción, lo que cuesta producir una unidad. Entonces aquí lo tenemos. 50 dividido 0, que eso nada. 70 dividido 2, 35. 85 dividido 4, 21,25. Y el costo marginal. ¿Qué es el costo marginal? La última columna. El costo marginal es lo que cuesta producir una unidad adicional, que será la variación en el costo total dividido la variación en Q. Acá, para 2 bultos de cebolla, ¿cuál fue el costo marginal para la segunda unidad? 70 menos 50, 20. Dividido 2 menos 0, 2. 20 dividido 2, 10. Y así seguimos, el costo marginal. Entonces, les voy a dejar acá estas funciones de costos unitarios. También, pues que están muy amarradas, están graficadas aquí en la parte de la derecha inferior, pero obviamente estas funciones de costos unitarios están también muy amarradas con las etapas 1, 2 y 3 de la producción. Esa es entonces como la tarea para que ustedes la observen, hagan las gráficas muy detenidamente, realicen el ejercicio y me envíen todas sus inquietudes para el miércoles que tenemos el chat o por el correo interno. Entonces, dejamos acá nuestro encuentro sincrónico del día de hoy y van leyendo pues el próximo tema que ya entramos a principios de la macroeconomía. No se les olvide que les dejé unos links de unos libros de fundamentos de economía y en la opción anuncios. Además está la biblioteca institucional, que es muy buena. Tiene muchos textos de fundamentos de economía, todos muy buenos. Y hay necesidad
no solamente de recurrir al material, sino hay necesidad de recurrir a un libro que se llame Fundamentos de Economía, que lo tienen ahí disponible. Entonces sigo con la calificación de sus trabajos. Ya próximamente, en estos días, tendrán la calificación y pues sigan trabajando muy juiciosamente con la entrega final y para la realización de las actividades que restan, que ya es poquito. Estamos más del 50% ya casi en la etapa final de nuestro módulo. Me agradó compartir con ustedes este espacio, entonces espero sus inquietudes, sus preguntas por el correo interno. Que estén muy bien. Feliz descanso. Profe, muchísimas gracias. Feliz noche. Gracias, profe. Bueno, que estén muy bien. Gracias, profe. Que estén bien.